Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Crecer a Fondo, un ministerio, un podcast de la iglesia Graceway, la ciudad de Kansas en los Estados Unidos, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas en el mundo de habla hispana. Aquí estamos para servirles. Estamos en el estudio de Nehemías, estamos terminando casi el estudio de Nehemías y el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo hacerse cargo de su propio crecimiento. Si te encuentras dando vueltas por todos lados y tienes problemas en decir que no al querer complacerle a la gente, si es una lucha que tienes, posiblemente puedo ayudarles un poco el día de hoy. En estos últimos episodios estamos hablando de las influencias tóxicas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Y aquí está otra de estas tensiones dinámicas o paradojas, digamos, de la vida cristiana. No poseemos nada y no podemos hacer nada sin Él, pero la respuesta no es simplemente ser pasivos, no es eso. Entonces, ¿cómo tener una dependencia total de Dios mientras asumimos la responsabilidad total de hacernos cargo de nuestro propio crecimiento personal? Una paradoja como las muchas que hay en la palabra del Señor. Como dijo el Señor, si quieres guardar una cosa, mejor obsequiarla. Si quieres vivir, hay que morir. Son paradojas y aquí tenemos otra. Hay mucho más que podemos aprender del ejemplo de Nehemías como líder, como creyente, cuando él regresa por segunda vez a Jerusalén a causa de los problemas que surgieron de repente después de su salida, volviendo a su puesto en el imperio persia. Ahora, el problema tiene que ver con el sábado. Ahora, nosotros que no vivimos bajo la ley, muchas veces podemos decir que eso no tiene nada que ver conmigo. En cuanto a la ley, con toda razón. Sin embargo, yo creo que hay un principio acá, que es algo que todos lo necesitamos, y es la necesidad de espacio sagrado en nuestras vidas. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ver. Primero, vamos a ver por qué está molesto Nehemías. Nehemías regresa por segunda vez. Llegamos al capítulo 13, el capítulo final de Nehemías, comenzando nuestro estudio el día de hoy en el versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que en el sábado pisaban los lagares y acarreaban gavillas. Las cargaban sobre asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en el día sábado. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, y la gente de Tiro que habitaba allí traía pescado y toda mercancía y vendía en sábado a los habitantes de Judá en Jerusalén. También reprendí a los nobles de Judá diciéndoles: ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala, profanando así el sábado? ¿No hicieron esto sus padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta desgracia. Ustedes están añadiendo ira sobre Israel al profanar el sábado. En pocas palabras, el problema que podemos ver acá en Jerusalén es simplemente que están violando el sábado, el séptimo día. Guardar el sábado, por supuesto, era parte del acuerdo de pacto entre Dios e Israel. Debían trabajar 6 días y descansar el séptimo. Debían trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar en el séptimo año. Este es el principio. Es por eso, dice Nehemías, que entraron en este cautiverio.
porque no pudieron mantener el año sabático durante 490 años. En otras palabras, sacando números, le debían a Dios 70 años de descanso por la tierra, y viendo que es algo que no lo hicieron ni pensaron hacer, Él, Dios, recogió eso enviándolos al exilio durante 70 años, dejando la tierra descansar. Ahora, como digo, no estamos bajo la ley para guardar el sábado hoy. Nada que ver. Y a propósito, nunca en la historia, nunca en las Escrituras se le ha ordenado a ningún gentil que guarde el sábado. Ni ahora mismo. ¿Por qué? Porque la ley se cumple en Jesucristo. Romanos 6, versículo 14 dice, Romanos 6, 14, porque el pecado no enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En capítulo 10, versículo 4, Pablo sigue, dice también, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. Solo a los judíos, bajo la ley de Moisés, se le ordena guardar el sábado. Nadie guardó el sábado durante los más de 2500 años desde Adán hasta Moisés. Ni Abraham. Abraham nunca en su vida guardó el sábado. Y Nehemías 9:14 nos dice que guardar el sábado como ley vino por Moisés. Me duele ver a tantas personas el día de hoy, gentiles, pretendiendo ser judíos, tratando de aprender hebreo, y aprender hebreo está bien, fantástico, pero pensando que son más espirituales porque guardan las fiestas de los judíos y porque pueden decir algunas palabras hebreas y toda la cosa, que como si esto les dé un pretexto de ser espirituales. No, hombre, no estamos bajo la ley. La ley tenía un propósito muy específico, muy especial, pero Jesús cumplió la ley. ¿Cuál es el gran pecado o el gran problema con el sábado? La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días. ¿Por qué no lo hizo en un nanosegundo? Vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, por favor. Vamos al principio. Génesis 2, 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso, Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Qué fascinante. Dios reposó. ¿Estaba cansado? Por haber hecho la creación, ¿estaba cansado Dios? No, es que no quedaba nada por hacer. ¿Quién hizo toda la obra de la creación? Dios. Entonces, ¿qué hizo? Bendijo el séptimo día y lo apartó. Acuérdense, hace poco hablamos de la santidad. Y la palabra santificar o santo quiere decir apartado, separado, algo hecho especial. Dios bendijo. El séptimo día lo apartó. Este es el propósito del séptimo día. Un principio para Israel. Por eso Dios lo estableció bajo la ley para enseñarles el principio. Todo lo que hacemos se basa en lo que Dios ya hizo, fíjense. Todo lo que hacemos en esos 6 días se basa en lo que Dios ya hizo. Es interesante que en las Escrituras, cuando Dios hace algo, normalmente lo hace en siete etapas.
Si Dios tomó 7 etapas para hacer la creación, ¿por qué pensamos hoy día que tenemos que hacerlo todo a la vez? Corriendo, 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 siempre con prisa. Dios nos está dando un ejemplo. Jesús resucitó de entre los muertos el domingo, el día 8, o el primer día de la semana. Cumplió la ley y abrió la puerta a una nueva creación, a una nueva vida. ¿Es el domingo ahora el sábado? ¿Está mal trabajar el domingo? No es eso. El domingo siempre es especial para nosotros que somos creyentes porque recordamos que el primer día de la semana Cristo salió de su sepultura, resucitó. Pero, ¿qué pasa? En algunas culturas, por ejemplo, en los países donde hay una mayoría de personas de la fe islámica, las iglesias cristianas tienen sus cultos el día viernes. ¿Pecado? Claro que no. No, es que han apartado un día para enfocar especialmente en lo que es Dios, adorarle a Él, alabarle a Él. Nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, no guardamos el sábado, pero sí debemos entrar, fíjense, en lo que el sábado representa. Debemos entrar en el descanso de Dios. Hay un libro del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, que explica la relación entre el Viejo Pacto y el Nuevo. Ese libro se llama Hebreos, un libro escrito en el primer siglo a creyentes que salían de un fondo hebreo, eran judíos, y aunque habían puesto su fe en Cristo Jesús, siempre eran judíos, pero el autor de este libro quiso explicarles la relación de esta fe que tenían de sus padres, de Abraham, de Moisés, y lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Ahora, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, tiene que ver con este principio. Hebreos 3, comenzando en el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, el autor de Hebreos en este caso está citando del Salmo 95 para mostrar que una generación de Israel no entró en el descanso de Dios en la tierra debido a su incredulidad. Ahora, siguiendo con esta lectura en Hebreos capítulo 3, versículo 12, esto revela que el problema que tenían era un problema no de ceremonia, no de rito, no de ley, sino un problema, fíjense, de corazón. Versículo 2 o 12 dice, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto, se dice, se escuchan hoy su voz,
no endurezcan su corazón como en la provocación, porque ¿quiénes fueron aquellos que, habiendo huido, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? ¿Y con quienes se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Problema de corazón. Y cuando digo corazón, digo todo lo que está dentro. Luego, en Hebreos capítulo 4, el autor de Hebreos sigue haciendo la aplicación y nos advierte del peligro de no entrar en el descanso de Dios. Miren, el problema no es en no guardar el sábado literalmente para nosotros, sino el problema para nosotros es no entrar en el descanso de Dios. Dios trabajó 6 días, terminó la obra. Ahora descansamos en lo que Él ha hecho. Y bajo la ley de Moisés, esto es lo que el Señor estaba comunicándoles. Yo he hecho todo. Lo que tienen que hacer es descansar en mí. Para ellos, un requisito de la ley. Dios estaba preparando el mundo para el Mesías, para Cristo Jesús. Vamos a ver, Hebreos capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas, el Evangelio. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo, como Él ha dicho. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Otra vez el Salmo 95. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. De nuevo, señalando la creación. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Este es el principio. Y aquellos que quieren volver a la ley y aparentarse judíos o algo así, son culpables de precisamente el pecado de esta generación de israelitas. Dependiendo de sus propias obras, falta de fe, falta de obediencia. Y lo que Hebreos está diciendo es que todo esto tenía el propósito de señalar que Dios terminó sus obras de creación en el sexto día. Y por tanto reposó en el séptimo, no porque estaba cansado, sino porque no había más por hacer. Y para nosotros la aplicación es, nosotros no podemos depender de nuestras obras. Es imposible. Tenemos el testimonio de la ley que nadie pudo guardar hasta que vino Cristo para cumplir la ley. No anularla, sino simplemente cumplirla. Y ahora
nos ha abierto puerta a una nueva vida, una nueva creación, pero el mismo principio. No para que estemos trabajando más, para ganar algo, para merecer algo, no, es entendiendo que todo lo que hacemos se basa sobre lo que Dios ya ha hecho. Y por eso es tan importante entender que el descanso no es inactividad. Dios descansó el séptimo día porque no quedó ningún otro trabajo creativo por hacer. Pero Jesús dijo, mi Padre no ha terminado de estar trabajando. Desde el principio está trabajando, sigue trabajando. No es la inactividad, pero es entender que todo el trabajo se basa en la obra terminada, en la creación, para comenzar, y en la cruz, que es la fundación de la nueva creación. Entramos en esa paz, que pasa todo entendimiento, dándonos cuenta de que Dios ya ha terminado nuestra redención. No queda nada por hacer. Nada. Solo rendirnos a Él, seguir su guía. No es la inactividad. Es decir, Señor, enséñame, dime qué hacer. Me rindo a ti. ¿Por qué necesito un espacio sagrado en mi vida? Comenzamos hablando de esto, la necesidad de un espacio sagrado. ¿Cuál es el plan para crecer, para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos? Si vas a crecer, amigo, necesitas aprender lo que es descansar en un sentido espiritual y en un sentido práctico, pragmático, recargar tus energías. Como digo, el descanso no es inactividad. Un tren, por ejemplo, descansa sobre los rieles mientras acelera hasta su destino. Me encanta lo que Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, 1 de Corintios 15:10, cuando él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, que era fariseo, una de las sectas más legalistas entre los judíos de aquella época. Pablo, que antes pretendía merecer algo del Señor, ganar su favor, proteger al Señor y sus leyes y todo esto, aprendió el mensaje de Cristo, que Cristo cumplió la ley y que ahora nos ofrece otro pacto, otra ley, la ley del Espíritu de Cristo. Y por eso Pablo dice, ahora trabajo más que cualquiera, no porque pretendo ganar algo, sino por la gracia de Dios que he recibido. Como un tren poderoso, corriendo sobre sus rieles, descansando sobre los rieles, pero acelerándose más y más. Es por eso que necesitamos un espacio sagrado en la vida. Pero eso no puede suceder con los límites y las paredes y las puertas que no funcionan. Un espacio sagrado podría verse como estar sentado en... Cuando pensamos en un espacio sagrado, mejor dicho, ¿qué piensas tú? Posiblemente piensas en un retiro personal,
en la playa, en las montañas y ayunando y orando varias horas cada día, leyendo las escrituras varias horas cada día, un espacio sagrado, escuchando, oír la voz de Dios? Puede ser, claro que sí, puede ser, pero óyeme, un espacio sagrado también podría verse como estar sentado en un sillón al lado del mar con una piña colada en la mano. O sea, simplemente respirando profundamente y aprendiendo lo que es callarse, lo que es estar quieto en la presencia de Dios, lleno de gratitud, lleno de asombro, lleno de una actitud de gratitud. Eso también se ve como espacio sagrado. Y la pregunta entonces, en un sentido práctico, ¿cómo encontrar tal espacio sagrado? ¿Qué hago? Pues Nehemías nos da un ejemplo, porque Nehemías encontró una solución simple y clara, viendo la violación de la gente del día sábado. Comenzando de nuevo el texto, Nehemías 13, esta vez versículo 19. Sucedió pues que cuando oscurecía a las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que fueran cerradas las puertas y que no las abrieran hasta después del sábado. Puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter cargas el día de sábado. Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces, por lo que los amonesté diciendo: ¿por qué permanecen durante la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en el sábado. Luego mandé a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué sucede? Qué interesante, la gente estaba violando el día sábado. ¿Por qué? Porque los vendedores, los comerciantes estaban llegando a la ciudad aquel día. Bueno, aquí están, entonces no, pues está bien, voy a comprar un poco aquí, un poco allá. Entonces Nehemías dijo, bueno, hay una solución muy sencilla. Voy a cerrar las puertas. Voy a cerrar las puertas y poner guardias. Y durante 2 o 3 veces ahí estaban los vendedores, los comerciantes esperando. No. Cerrado. Y si pretendes entrar otra vez, les echaré mano. Wow, eso sí es un líder. Nehemías observó que las puertas no sirven de nada si se dejan abiertas todo el tiempo. En este caso, las puertas no se cerraron debido a un enemigo externo, sino para proteger a los judíos de sí mismos. ¿Me explico? De vez en cuando las puertas sirven para protección de los enemigos externos. En este caso, cerraron las puertas para proteger a los judíos de sí mismos. Muchas veces hablamos de tener límites en nuestras vidas y solo es eso, hablamos. Pero dejamos las puertas abiertas todo el tiempo. De vez en cuando necesitamos límites para protegernos de los enemigos externos. Pero también muchas veces necesitamos establecer límites y puertas en nuestras vidas para protegernos de nosotros mismos. La muralla, las puertas de Jerusalén son una imagen de nuestra necesidad personal. Comenzamos este estudio de Nehemías hace meses atrás con Proverbios 25-28. Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Este principio ha sido base
de nuestro estudio, haciendo aplicación de esta historia, que es simplemente una historia, el diario personal de Nehemías, quien hizo la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y todo lo que hemos hablado, pero haciendo la aplicación, diciendo que en aquel entonces la necesidad de Jerusalén fue tan aguda porque una ciudad sin muralla es una ciudad sin defensas. Pero, tomando esta misma ilustración, los hebreos tenían este proverbio: ¿cómo una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno? Y para que nuestro espíritu, y aquí estamos hablando de mi espíritu, no el Espíritu Santo, para que mi espíritu tenga freno, necesito yo muros, puertas, controles. Piense en las paredes y puertas como los límites necesarios en la vida hoy día. Y la falta de límites claramente definidos resulta en el caos de muchos hoy día. A veces cuando hablo con las personas, me hablan de, no, es que siempre con prisa, siempre corriendo de aquí, dando círculos y esto, que no sé qué, que los niños, que los padres, que el trabajo, que... La falta de límites, amigo mío, resulta en el caos que muchas veces vivimos. Es decir, permites que la gente te hable o te exija más que el tiempo y los recursos que tú tienes disponibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes límites. Tienes que entender cuáles son tus límites y cerrar la puerta cuando sea necesario. Para protección de las fuerzas exteriores, pero también para protegerte a ti mismo de este deseo que tenemos muchas veces de simplemente complacerle a la gente para que no piensen mal, para que no digan mal. Y resulta que muchas veces no podemos decir que no a los demás. Y si decimos que no, entonces luego vamos a sentir culpables. No, tenemos que establecer límites. Esto es lo que puedo hacer. Punto. Ahora, puedo confesar que lucho con lo mismo. No es tan fácil, pero es algo que tenemos que prestar atención siempre a no pasar esos límites. Y cuando me siento quemadito y todo esto, casi siempre porque no he observado estos límites. Por ejemplo, permites que tus hijos te lleven de una actividad extracurricular a otra en lugar de pasar tiempo de calidad con ellos. ¿No es cierto que veo a tantos padres que llevan sus niños al estudio de baile y luego a lecciones de música, luego a los deportes y luego a estudios de gimnástica y bueno, de aquí y de allá? Tu hijo, mi querido, no puede esperar ser futbolista profesional, músico profesional, estrella de cine y un gimnasta olímpico al mismo tiempo. Pero ahí estás andando como loco, llevándoslo de aquí, de allá. ¿Por qué? Porque es lo que hacen los otros padres de familia. Ajá, pero ¿cuáles son los límites tuyos? ¿Y sabes qué? Lo que observo, cuando estamos jugando este papel de chofer, ¿eso es tener tiempo de calidad con los niños? Correr, comiendo en el carro, para llegar aquí, para salir, para ir al otro lado, y ahí estamos esperando mientras que los niños están participando aquí, allá, por el otro lado. ¿Esto es tiempo de calidad? Claro que no. De hecho, la investigación muestra que muchos de los problemas de comportamiento con los niños hoy día resultan de padres que no tienen límites. No tienen muralla, no tienen puertas. Y por eso digo que no puedes crecer sin este espacio sagrado de vez en cuando para reflexionar
para cargar tus baterías. Y como digo, esto no necesariamente significa planear un retiro detallado con Dios. Fantástico si puedes hacerlo. Es simplemente entender cuáles son tus límites y comunicarlos bien con tus amigos, eh, con tus familiares, con tus niños, entre esposos. Lo que es tener límites. ¿Cuál es la naturaleza de los límites que digo? Estos límites, murallas, puertas, nos ayudan a mantener lo bueno dentro y lo malo fuera. A veces las cosas necesitan salir de nuestras vidas. Tenemos que abrir la puerta para que salga dolor, confesión de pecado, sentimientos y todo, emociones. Es necesario abrir la puerta para que salgan. A veces cosas necesitan entrar. Necesitamos abrir la puerta para recibir la verdad de Dios, la gracia de Dios. Y a veces son las palabras de otras personas que comunican la gracia de Dios y la verdad de Dios. Necesitamos abrir las puertas para recibir estas cosas. Pero estos límites también pueden mantener las cosas malas fuera. Hay ciertos límites que debemos establecer para que otros no nos controlen. Sí, tenemos que recibir cosas, pero de vez en cuando tenemos que cerrar las puertas y descansar, recargar la pila. Y Dios es nuestro modelo. Nos deja ser quienes somos. Pero Él dice, puedes pecar si quieres, pero no puedes entrar a mi casa. Y aquí no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del templo, estamos hablando de la comunión con Él. Hijo, si tú quieres andar por aquí, para allá, corriendo en círculos, está bien. Pero sabes que hay consecuencias. No tienes que hacer esto. Puedes poner una muralla, muros, puertas. Puedes controlar esto, guardar lo bueno, mantener fuera lo que es malo. Pero cuando andas así, no puedes entrar en mi casa. Tenemos que tener límites. Si quieres más información, hay dos psicólogos que se llaman Henry Cloud y John Townsend, que escribieron hace años atrás un libro bastante famoso que se llama Límites. Está disponible en español, buen libro. He tenido el placer de conocer a los dos personalmente. Buena gente, aman al Señor. Muy profundo este libro, Límites. Y si estás girando fuera de control, sin tiempo para recargar las pilas, es necesario entonces hacer un inventario de tu vida, establecer estos límites y tener tiempo simplemente para recargar este espacio sagrado cada semana. No es necesario tener una ceremonia, no importa si sea sábado, domingo, si sea mitad viernes, mitad jueves, ¿qué importa? Necesitas espacio sagrado. ¿Cómo se ve eso en tu vida? No sé, no puedo decirte. Pero cada persona puede confiar en el Señor para llegar a un entendimiento de lo que necesitamos en cuanto a espacio sagrado. Amigos, gracias mil por estar aquí conmigo en este podcast, Crecer a Fondo. Esta es la meta. Y una vez más les recuerdo que puedes encontrar este podcast en cualquier lugar, en donde encuentras podcast, en Spotify, Amazon, Apple, Google, lo que sea. Ahí puedes suscribirte, por favor, y te vamos a informar cada vez que salga otro episodio, más o menos cada 8 días. Por favor, compartir esta información con tus amistades y familiares para que puedan también con nosotros
crecer a fondo, porque esta es la meta. Gracias y nos veremos de hoy en 8.